Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. ¿El día de hoy va a presentar diapositivas? Sí, yo las voy a pasar. A ver, voy a ver el tema de esto. Ya le permití a la doctora para que pueda compartir la pantalla. Ya, chévere. Ujú. Ya, tú me dices cuándo empezamos. Ya. Doctora, haré una breve presentación y luego podemos iniciar con la ponencia. Vale. Ya, perfecto, doctora, muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados participantes. El día de hoy continuamos con una sesión más en el Diplomado de Derecho Civil. Y en esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la doctora Fiorella Vázquez Rabasa, quien es magíster en Gestión y Desarrollo Inmobiliario por la ESAM. La doctora es abogada titulada con mención por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con experiencia en Derecho Civil Patrimonial, Procesal Civil y Derecho Administrativo, así como en gestión inmobiliaria, tanto pública como privada. Ha sido abogada en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y asesora en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República. Actualmente se desempeña como juez en la Corte de Puente Piedra y Ventanilla. Es autora de diversos artículos y traducciones relacionados al derecho civil y al derecho administrativo. Actualmente la doctora ejerce cátedra en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en los cursos de contratos típicos 1 y 2 y en el seminario de la investigación. Doctora, le agradecemos su presencia el día de hoy. A nombre de todo el equipo B-Lawyer, le hago extensivos sus saludos y también el agradecimiento. Bueno, en este sentido, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción. Un saludo cordial a todos los presentes. Bien, vamos. Bueno, según el tema que me propusieron exponer, va a ser respecto al perfeccionamiento de los contratos. Bueno, hay dos acepciones de perfeccionamiento de los contratos. Voy a hablar un poquito más respecto al entendido como una obligación, ¿ya? Pero mientras lo desarrolle voy a hacer mención a la otra acepción, ¿no? Es así, porque en nuestro Código Civil ha utilizado indistintamente el perfeccionamiento para dos momentos que son diferentes en la ejecución contractual, ¿no? La celebración y básicamente la ejecución. Bueno, esa es la advertencia. Y bueno, vamos a empezar entonces, vamos a compartir la pantalla para comenzar a referirnos sobre esta obligación de perfeccionamiento de los contratos. Vamos a empezar. Esta obligación de perfeccionamiento de los contratos está regulada en el contrato típico de la compraventa, en nuestro Código Civil. Entonces es por eso que lo estoy, digamos, por interpretación por ubicación, ¿no?, de las normas jurídicas, es necesario que nos ubiquemos dentro del contrato de compraventa, ¿no?, que es un tipo abstracto y legal, nominado, ¿no?, que lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Ya, no obstante ello, también es cierto que puede prestar ciertas dudas, así esta obligación de perfeccionamiento también se puede aplicar o utilizar para otros tipos de contrato, ¿no? Eso también es muy interesante. Vamos a ver si alcanza el tiempo, podemos conversar al respecto. Entonces, es por eso que, como digo nuevamente, lo estoy situando dentro del marco de la compraventa. Ahora, vamos a hablar, aprovechando acá que tenemos la noción de contrato, vamos un poco a referirnos sobre este primer contenido o esta primera definición de perfeccionamiento de los contratos, que refiere justamente al acuerdo, ¿no? Tenemos el artículo de nuestro Código Civil que señala el 1351, en la teoría general del contrato, la noción del contrato. Señala que el contrato es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces, el contrato, ¿qué es el contrato? Es un acuerdo, ¿no? Entonces, ahí partimos a que es
una tipología del negocio jurídico, seguramente ustedes ya habrán analizado qué es el negocio jurídico y los tipos. Es un tipo de negocio jurídico. Decimos tipo porque el negocio jurídico, como ustedes lo habrán visto, puede ser unilateral y bilateral. Pues el contrato es bilateral, ¿no? Por eso la noción del acuerdo. El acuerdo siempre hay que tener una conjunción de dos declaraciones de voluntad que formen esto que se llama acuerdo, ¿no? Entonces, bilateral y un elemento que estructura esta noción del contrato es el acuerdo. De dos o más partes, bilateral o multilateral, otro de los elementos estructurales del contrato va a ser también las partes, ¿no? Desde dos o más partes, las partes, ¿no? Entonces, partes, acuerdo, ¿no? Para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Nos estamos acercando a también dentro del contrato, un elemento estructural va a ser la patrimonialidad vista desde un punto de vista del objeto del contrato. Además de ello, va a ser también la forma y la causa, ¿no? Entonces, este instrumento que se llama contrato, nuevamente acá nos dice, crea, regula, modifica o extingue una relación jurídica patrimonial, ¿no? Que sí que está dentro del comercio, que tiene un valor dentro del comercio, normalmente ese valor es económico, ¿no? Normalmente. Entonces, este acuerdo evidentemente sirve como instrumento para regular necesidades o intereses privados, ¿no? Las partes lo que quieren a través de este instrumento contrato es una regulación de esos intereses y observar los efectos jurídicos de este contrato, ¿no? Por ejemplo, si es un compraventa de un vehículo, como señala, como acá están las figuras, ¿no? La compraventa de un bien mueble como un vehículo, o sea, las partes, el interés de la parte va a versar sobre este vehículo, ¿no? Con las características, la identificación, es decir, la determinación que le han dado las partes, y la contraparte sobre la contraprestación en dinero, ¿no? Entonces, son los efectos, pero evidentemente no quiere este cuerpo abstracto, no este reglamento que llamamos contrato, que es abstracto y bla, 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 orgánico, sino quieren sus efectos prácticos, ¿no? Que es la traslación de la propiedad, tener en posesión y en propiedad este vehículo, ¿no? Y el otro, tener el dinero. Esos son los efectos prácticos, ¿no? Entonces, dentro de ello, ¿a qué llamamos efectos? ¿No? Vincenzo Roppo, italiano, que también estudiado en nuestra doctrina peruana, al igual que Máximo Bianca, Enrico Gabrieli, entre otros autores, ¿no? Señala que los efectos del contrato son esencialmente las modificaciones que el contrato determina y las posiciones jurídicas de las partes, ¿no? Se pueden también decir en sus relaciones jurídicas. Si nosotros nos referimos a este contrato de compraventa de bien mueble, de vehículo, la mutación que genera este acuerdo, este instrumento, pues es la traslación del dominio, evidentemente si es que hay título y modo, ¿no? A favor del comprador. En un momento fue el vendedor comprador, el vendedor propietario, y ahora va a ser el comprador. Se sigue el título, que es el negocio jurídico, y la entrega, que es el modo. Entonces, por eso se habla de una mutación, ¿no? De una relación jurídica. Ahora, en cuanto a este primer significado de perfeccionamiento, el 1351 nos da digamos, un atisbo de encontrar este significado, porque señala el contrato es el acuerdo, ¿no? Entonces, cuando existe el acuerdo, es decir, la convergencia de las dos declaraciones de voluntades, tanto del ofertante como del aceptante, ¿no? Es decir, cuando la aceptación llega a conocimiento a parte del ofertante o llega a posibilidad de conocerlo, se forma el llamado acuerdo. Y este acuerdo no es más que el perfeccionamiento del contrato. Se perfecciona, se concluye, se finiquita, se llega a dar este instrumento llamado contrato, ¿no? Entonces, ese es el primer significado de
del perfeccionamiento, ¿no? Cuando se gesta este acuerdo, convergencia de la aceptación, perdón, de la oferta con la aceptación. Luego, vamos a ver que luego de que se observa este perfeccionamiento como primer concepto, lo que queda son los efectos jurídicos, ¿no? Como llamamos las modificaciones que el contrato determina las posiciones jurídicas, las partes. Ahorita vamos a estudiar cuáles son los efectos jurídicos del contrato. Ya. En estos efectos jurídicos vamos a encontrar un segundo significado o acepción de perfeccionamiento de acuerdo a nuestro Código Civil, porque así lo utiliza, ¿correcto? O sea, para esos dos significados, tanto para la formación del acuerdo, ¿no? La perfección, se perfecciona este acuerdo o contrato, como un efecto jurídico del mismo contrato, ¿no? Por eso no hay que confundirnos en este sentido. Entonces, entrando ya en materia de los efectos del contrato, y tenemos, pues, ya hemos visto, ¿no? Acuerdo, parte, objeto, causa, dentro del objeto de patrimonialidad, ¿correcto? Luego de que pues, este instrumento pasa por la calificación positiva del ordenamiento jurídico en cuanto a sus elementos estructurales, o sea, están conformes tienen una calificación positiva del ordenamiento, es decir, no hay ningún vicio en esta estructura, ¿correcto? Y pasa también por el filtro de juridicidad o relevancia. Entonces, lo que se despliega del contrato son los efectos, ¿no? O sea, los efectos, nosotros, digamos, por lo que tenemos regulado en nuestro Código Civil, el efecto más conocido del contrato son las obligaciones, ¿no? Y por perfección también, porque así lo determina incluso la ubicación de la obligación con respecto al contrato, tal cual el Código Italiano, ¿no? La obligación es el efecto por excelencia del contrato. Si ustedes hacen una lectura de los contratos nominados, podrán ver, ¿no? Obligación del vendedor, obligación del comprador, obligación del, no sé, cedente, del cedido, del mandante, mandatario, etc. Obligación, en efecto, ¿no? La obligación, ¿qué es la obligación? Es un comportamiento de dar, ¿no? De hacer o de no hacer, ¿no? Y que se aplican las teorías del riesgo con la teoría general de las obligaciones, o bueno, en los contratos, si es que hay una teoría específica, ¿no? En caso exista algún problema en este tipo de las obligaciones. Perfecto, son comportamientos que digamos, ejercen, ¿no? Las partes, o desarrollan, despliegan las partes en el marco, en este caso, de un contrato, ¿no? Por ejemplo, si es un contrato de compra-venta de un bien mueble, ¿no? Como es el caso del carro, pues una obligación va a ser entregar el carro. Una obligación va a ser, ¿no? Que es un comportamiento material, entregar, aunque está, uno puede decir, espiritualizado con entrega de llaves, ok, pero no deja de ser un comportamiento. O entregar los títulos de propiedad, por ejemplo, también, ¿no? Otro, entregar los títulos de propiedad del carro, ¿no? Etcétera. Entonces, esas son las obligaciones, comportamientos. Pero, no obstante, como contrato, no, si bien es la principal fuente de obligaciones, también es cierto de que existen otras situaciones jurídicas que se despliegan con ocasión al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Y estos son los derechos de crédito, los efectos reales, la latencia de reglas, las expectativas y cargas, relaciones jurídicas de garantía, derechos potestativos y estados de sujeción, ¿no? Seguramente esto ya será materia de un curso más de la teoría general del contrato, pero solamente para dar un ejemplo, ¿no? Donde se despliega los derechos potestativos y estado de sujeción, por ejemplo, puede ser el contrato de opción, ¿no? En el contrato de opción, pues son la declaración por parte del optante, no se queda, en este caso, la contraparte vinculada con la celebración de este contrato definitivo,
¿no? Entonces así también puede ser la transferencia o alguna mutación de las reglas de garantías de saneamiento, que es una situación de garantía, no netamente una obligación. Entonces así hay varios ejemplos que podemos determinar para concluir de que el efecto del contrato, si bien es principalmente las obligaciones, también es cierto que pueden desplegarse otro tipo de situaciones jurídicas. Entonces, a lo que nos importa a nosotros es la obligación, en este caso en el marco del contrato de compraventa, porque así se regula, no quiere decir que no solamente se aplica en el contrato de compraventa, tal vez podría aplicarse en otros tipos de contratos, ¿no? Es la obligación de perfeccionamiento y la transferencia de la propiedad, ¿no? Que esta es la segunda acepción. Ya hemos hablado de perfeccionamiento nuevamente como el acuerdo, ¿no? El acuerdo contractual, de donde se gesta este instrumento llamado contrato. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar del perfeccionamiento como un efecto, como una obligación que nace en cabeza por parte del vendedor. ¿Qué quiere decir? Que luego que se celebra el contrato de compraventa, luego de que se perfecciona en este primer momento, se celebra, se despliega este efecto de, por parte, en cabeza del vendedor, de perfeccionar la transferencia de la propiedad, que puede ser una obligación convencional, ¿no? Es decir, que las partes lo han, digamos, esencializado en el contrato, ¿no? Han dispuesto que se aplique esta obligación, pero aún no estuviera por principio de integración contractual. Igual esta obligación se encuentra dentro nuevamente del libro de los contratos de contrato de compraventa, estipulada en un artículo específico. Entonces, por integración se integra, pese a que las partes no lo hayan estipulado, ¿no? No lo hayan estipulado en el contrato. Por eso se dice una obligación legal, ¿correcto? Bueno, en cuanto a las obligaciones, nada más para recordar que ya hemos hablado que es un comportamiento, ¿no? Que implica que exista por lo menos un sujeto, dos sujetos, evidentemente, y sujetos no entendidos, o sea, en el cuaderno, en obligación, la teoría general de las obligaciones a sujetos se entiende como persona, no como en, digamos, en contrato que se entiende como parte, como centro de imputación de intereses que pueden no ser. Pueden haber varios sujetos dentro de una parte, como centro de imputación de intereses, pero bueno, en las obligaciones tiene que haber sujetos, ¿no? Individualizados o uno individualizable, pero finalmente que se puede individualizar en la previsión del negocio, pero tiene que haber sujeto. Tiene que haber también un interés, ¿no? Por parte de estos sujetos, el interés, bueno, en este caso hay un acreedor y un deudor, siempre se habla de esta relación, ¿no? En donde hay un crédito y un débito, ¿no? Que son dos polos y el vínculo jurídico que los ata. Y lo importante de esta obligación es la coercibilidad, ¿no? Que es coercible. Es decir, si existe un supuesto de incumplimiento, pues puede ejercer los remedios de tutela del crédito, ¿no? A favor del acreedor, en desmedro del deudor, ¿no? Coercibilidad, ¿correcto? Esas son las tres características de la obligación. Entonces, nuevamente, existe por parte del vendedor esta obligación de perfeccionar la transferencia de la propiedad. Obligación legal que pese a que no esté estipulada en contrato, igual por principio de integración se integra el contenido contractual. Entonces, ese es el artículo que está dentro del contrato de compraventa que señala: es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de propiedad, ¿no? Por eso les decía que tiene esa doble sección: perfeccionar en el acuerdo y perfeccionar como un efecto jurídico, una obligación. Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad. Es una obligación esencial. Ahora, esto es muy importante porque acuérdense que y es muy importante que diga esencial, ¿no? Porque, por ejemplo, para la resolución de los contratos debe pasar por una calificación de esencialidad, ¿no? De importancia. Y qué interesante que ya esto determine, o sea, claro, porque puede surgir en controversia, una parte quiera resolver o a excepción de incumplimiento, lo cual he visto en el Poder Judicial, 2 veces o 3, tiene cumplimiento, sí, no pago, imagínense una compraventa a plazos, no pago porque la contraparte no me perfecciona la transferencia de propiedad.
Entonces, una de las partes puede decir, ya, pero eso no es una obligación esencial, ¿no? O sea, tú no puedes excepcionar incumplimiento. No, no puedes, ¿no? Porque el 1549 te dice, ya te precalifica, es una obligación esencial, importantísima, por parte del vendedor, de perfeccionar la transferencia de propiedad del bien. Ahora, una parte puede preguntarme, ¿es una norma imperativa? ¿Es inderogable? También, ¿no? Ahorita me pongo a pensar en eso. Yo pienso que sí, o sea, no se puede derogar, ¿no? O sea, si pone que es esencial, por algo tiene que darle esa esencialidad, debe ser inderogable, ¿no? O sea, no es positivo. A ver, ¿cómo surge esta historia de este artículo 1549 como obligación de efecto jurídico? En el Código de 1936, que tan importante era esta obligación, que decía lo siguiente, ¿no? En el 1427, que es el antecedente del Código actual del 84, decía, el comprador de inmuebles o de derechos y acciones sobre ellos, aunque se le haya entregado la cosa, puede retener el precio o la parte que debiere mientras el vendedor le demore el otorgamiento de la escritura pública. En este caso, no debe el comprador intereses de la cantidad retenida, ¿no? Otra vez, el comprador de los inmuebles o de los derechos y acciones sobre estos, aunque se le haya entregado la cosa, puede retener el precio o la parte que debiere mientras el vendedor le demore el otorgamiento de la escritura pública, ¿no? En ese caso, no debe interés, ¿no? ¿Qué quiere decir? Excepción de incumplimiento, ¿no? O sea, si yo no te he terminado de pagar, yo puedo, ¿no? ¿Qué te dice? Aparte, me has entregado el bien, te retengo el dinero, el precio, ¿no? De lo que me falta pagar, hasta que tú no cumplas con perfeccionar la transferencia de la propiedad. Entonces queda clarísimo su importancia, ¿no? O sea, es una obligación súper esencial desde un punto de vista inderogable, inderogable por las partes, ¿no? Y esto está en cabeza del vendedor, y esto tiene, nuevamente, antecedente en este artículo de 1427 de 1936. Ahora ya no se menciona este derecho, esta es una suerte de excepción de incumplimiento, ¿no? Puede retener el precio o la parte que debiere, ¿no? Lo retengo hasta que tú no sanees, ¿no? Entonces, por eso es que a veces en los juicios he visto eso también, ¿no? Pero esto basado en el código anterior. Ahora ya no hay este derecho de retención, ¿no? Que es una autotutela, finalmente. Pero bueno, o sea, lo importante es que es una obligación esencial, muy, muy importante para el contrato de compra-venta. Ahora, ¿a qué nos referimos con esta obligación de perfeccionamiento de la transferencia de la propiedad? En la exposición de motivos, Torres Méndez señala que consiste en procurar la transferencia de propiedad. ¿Ya? Eso es lo que él señala, ¿ya? Con procurar la transferencia de la propiedad. Y Loman, Escobar y Schrader, ¿no? Señala que es exigible luego de que la transferencia es producida, ¿no? Entonces acá hay como que una contraposición, vale la redundancia, de posiciones, ¿no? De teorías. Para uno es todavía la transferencia de la propiedad no se ha concluido, por tanto, se procura, ¿no? La transferencia de la propiedad. Es decir, solamente existiría en buena cuenta el perfeccionamiento de la transferencia de propiedad en las compraventas obligatorias, ¿no? O sea, no con efectos reales. Por ejemplo, cuando la compraventa en bien futuro, ¿no? Es una compraventa obligatoria, porque solamente va a existir la transferencia de la propiedad cuando exista el bien. O la compraventa de bienes inmuebles, de bienes muebles, ¿no? Hasta que no haya el modo, digamos, hasta que no se entregue el bien, es obligatorio, ¿no? Es obligatorio, no existe efecto real, ¿no? Y así podemos seguir. Entonces dice que solamente para los casos de las compraventas obligatorias es que existe esta obligación de transferencia de la propiedad, y a eso se refiere el 1549. Pero otra posición es que no es para compraventas obligatorias, más bien es para las compraventas que tienen efectos reales, ¿no? Las compraventas que tienen efectos reales, como la compraventa inmobiliaria,
en principio, ¿no? Si no es un bien futuro, si el bien está, no, si no es un bien futuro, si el vendedor es el propietario del bien, no hay una cláusula de reserva de propiedad, entre otros, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De que el perfeccionamiento se da después de haberse transferido la propiedad. Dos posturas, por eso se dicen contrapuestas. Entonces, ¿cuál será la verdad? Por otro lado, tenemos una posición de Bula respecto a la lectura de esta obligación que señala que el régimen civil transfiere económicamente una propiedad imperfecta. Y esto es así porque nuestro régimen, al menos en la propiedad que es inmobiliaria, es consensual, ¿no? Y él dice, los regulares, eso es una propiedad imperfecta, ¿no? La consensualista, porque el consenso, simple consenso, no te da prácticamente ninguna seguridad, ¿no? O sea, ¿correcto? Porque la seguridad te le da la punibilidad. La punibilidad es la publicidad que dan los registros públicos. Por eso se habla de esta propiedad imperfecta, ¿no? Régimen civil transfiere económicamente una propiedad imperfecta. Debe ser complementada para otorgarle mayor oponibilidad, ¿no? Mayor oponibilidad a este consenso. ¿Cómo se logra la mayor oponibilidad? No, si es que tengo un contrato verbal, que puede ser, si los contratos son consensuales, ¿no? Con compra-venta inmobiliaria, pues primero, pues evidentemente tengo que hacerlo por escrito, firmas legalizadas, escritura pública y llegar a registros. Registros es la mayor oponibilidad. Aunque según lo que creo es que no solamente registros, ¿no? Porque tiene que registros coincidir también con los actos posesorios, ¿no? Porque mucho, al menos yo en lo que es mi despacho, veo mucha divergencia entre lo que se publicita en registros y lo que existe realmente, ¿no? Lo que existe realmente, lamentablemente, hoy por hoy, registros a veces se utiliza, pues, para realizar apropiaciones indebidas de bienes ajenos, ¿no? Eso es lamentable, pero es lo que hay. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, la mayor oponibilidad, no solo el registro, sino también que este registro coincida con lo realmente existente o sea, los actos posesorios de quien dice ser titular en registro, ¿no? Bueno, ya. Después dice, el sistema ideal de propiedad es aquel que permite el máximo grado de exclusión al menor costo posible, ¿no? No debo estar demostrando, pues, yo por el caso soy propietaria con mi papel a todo el mundo, imagínense, ¿no? Perdería demasiado tiempo, demasiado costoso. Entonces, mayor grado de exclusión, desde mi punto de vista, se logra de los dos puntos. Desde ir a registros y también desde ejercer actos posesorios, ¿no? De propietario en el inmueble que digo ser propietario. Para bienes inmuebles, evidentemente. ¿Cómo refuerzo o endurezco mi derecho de propiedad? Posesión. Desde el punto de vista lo mayor, o sea, al menos en la judicatura, lo que se analiza bastante es el tema de la posesión y la coincidencia, ¿no? Y también del tiempo de las traslaciones, porque si alguien va a comprar para ser propietario, no es lógico que a los meses siguientes ya estés vendiendo y que tu adquirente vuelva a vender el inmueble, ¿no? O sea, ahí hay algo raro, ¿no? Con la posesión. Después tenemos el otorgamiento de la escritura pública, también, ¿no? La independización, si es que en caso estás en un área, en una matriz, es decir, no saneado, ¿no? También puedes independizar. La subsanación de los títulos, por alguna causa no puede llegar a registro, pues subsana, ¿no? Haz un proceso hasta incluso de prescripción sirve para subsanar estos títulos imperfectos, o ya Dios mío, de título imperfecto, titulación auténtica, más no recuerdo, título supletorio, precios título supletorio, u otro tipo de procesos que te permita subsanar los títulos y llegar al mayor grado de disponibilidad, que es a través de la publicidad de registro o saneamiento, ¿no? Por ejemplo, puedes tener problemas de linderos, todo ello. O sea, como digo, mientras más coincidencia hay en lo que existe realmente y lo que se publicita, digamos, todo va a ir bien, ¿no? Bueno, entonces, desde nuestro punto de vista,
Ya. Esta, la primera excepción te diría que el efecto traslativo aún no se ha producido. Entonces existe desde la posición de, ¿quién fue? De Torres Méndez, en la exposición de motivos, te diría, ¿no? El efecto traslativo aún no se ha producido y por tanto existe la obligación de procurar la adquisición de la propiedad del bien y el vendedor debe poner en marcha la actividad instrumental que resulte necesaria para producir dicho efecto. Desde un punto de vista, esta excepción no es la que debemos seguir, sino más bien la que propone Loman Escobar y Arias Schereira, ¿no? Porque esto más bien está dirigido a la promesa de hecho en tercero, cuando existe la compraventa de bienes ajenos, inmobiliaria de bienes ajenos, ¿no? Donde dice el vendedor debe poner en marcha la actividad instrumental para la producción de este efecto traslaticio. Pero la obligación de perfeccionamiento de propiedad no necesariamente está regida y sigue esa noción. Ahorita la vamos a ver, y es lo que ha expuesto justamente, se ha expuesto en el noveno pleno casatorio de enero de 2017, considerando 18. ¿Qué es lo que dice? ¿No? Ya tenemos las dos excepciones, desde un punto de vista, sigue la segunda excepción que les digo, por esto. ¿Qué es esta obligación de perfeccionamiento de la transferencia de la propiedad? Supone la realización de aquellos actos que le permitan al comprador ejercitar a plenitud su derecho de propiedad, su derecho de propiedad, ¿sí? Que ya es propietario. Entonces el efecto traslaticio ya se consumó, ¿correcto? Al momento de la celebración, de entenderse, ¿no? Se supone la realización de aquellos actos que le permita al comprador ejercitar a plenitud su derecho de propiedad. Esto es, le permita usar, disfrutar, disponer, reivindicar o poner el derecho adquirido, de manera que entre tales actos se encuentra la entrega del bien y el otorgamiento de la escritura pública. Esa es la obligación de perfeccionamiento de la transferencia de la propiedad, ¿no? Cuando ya se observó el efecto traslaticio, pero lo que busca es justamente que el comprador, a través de esta obligación que le debe el vendedor, evidentemente por parte del vendedor, pueda ejercitar a plenitud su derecho, ¿no? Como bien dice, por ejemplo, no me entrega el bien, que me entregue el bien, ¿no? Para hacer el entrega el bien, o el otorgamiento de la escritura pública. ¿Para qué? Evidentemente, para darle mayor publicidad a mi derecho, mayor oponibilidad a mi derecho. En los contratos relativos a la transferencia de la propiedad, a la constitución de un derecho real y en general a la transferencia, constitución de cualquier derecho susceptible, y eso es justamente lo que les decía, ¿no? En los contratos relativos a la transferencia de la propiedad compraventa, a la constitución de un derecho general real, superficie, usufructo, servidumbre, qué sé yo, tantos derechos reales, números clausos que están en nuestro Código Civil, y en general a la transferencia o constitución de cualquier derecho susceptible de acceder al registro público a efectos de ganar mayor oponibilidad, la obligación de elevar escritura pública y contrato constituye, salvo pacto en contrario, una obligación principal, por aplicación analógica al artículo 1549 del Código Civil. Entonces, pregunta, si bien este artículo, o bueno, conclusión, si bien este artículo está dentro del libro de contratos, si bien por interpretación, por ubicación, diríamos que solo aplica el contrato de compraventa, acá no, en pleno casatorio, que también es una regla vinculante, que es prácticamente como una norma, ¿no? Una norma, que hay que seguir sí o sí. Entonces, nos está diciendo, oye, no por si acaso, también la obligación de perfeccionamiento de perfeccionamiento, de escritura pública, en virtud de esta obligación de perfeccionamiento, puede aplicar para cualquier tipo de contrato que tenga efecto real, ¿no? De la Constitución, ¿no? Un efecto real, es decir, la Constitución de un derecho real, y en general incluso la transferencia y constitución de cualquier otro derecho susceptible de acceder a registros públicos. Entonces, a partir de esto, podemos interpretar que no solamente se aplica para el contrato de compraventa, superficie, usufructo, servidumbre,
incluso el leasing, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces es muy importante este noveno pleno casatorio, en ese considerando 88. Bien, de ahí tenemos otras obligaciones por parte de la compraventa, ¿no? Que es la obligación de entrega del bien, que es una obligación consecuencia de la transferencia de la propiedad, y que como bien decía, digamos, en este considerando 68 también forma parte de la obligación de perfeccionamiento de la transferencia de la propiedad, de entregar el bien, ¿no? Bueno, es una obligación también legal, que forma parte del libro de obligaciones, de contratos típicos, contrato de compraventa, la obligación de entregar el bien. Es una obligación consecuencia de la transferencia de la propiedad. La entrega se entiende como colocar el bien materia de la compraventa en posesión material del comprador, tanto en muebles como inmuebles, ¿no? Con la entrega de llaves es un acto, en todo caso solemne, que se le entiende como la entrega, ¿no? Del bien. Con eso ya le da acceso para que el comprador pueda acceder al bien, ¿no? La entrega se entiende como un acto jurídico en sentido estricto, se cumple transfiriendo al comprador la posesión de la cosa, ¿no? Tenemos una regla allí del 1556 del Código Civil, que bueno, ahorita no lo tengo acá, pero a ver, ¿y qué relación tiene la entrega con la transferencia de riesgo o pérdida del comprador? Bueno, esto es básicamente los dos. ¿Acá qué pasa, no? Con la entrega, evidentemente se transfiere el riesgo de lo que pueda suceder respecto al bien allá al comprador, ¿no? Antes de la entrega, no, pese a que ya se haya celebrado el contrato de compraventa, ¿no? Por ejemplo, esto me pasó hace poco, cuando adquirí un contrato, un departamento, ¿no? Por ejemplo, venía pagando el seguro del bien. El seguro del bien es un accesorio, ¿no? Que se paga por cualquier tema que pueda tener el departamento, algún siniestro, algún evento sísmico, qué sé yo, ¿no? Pero el caso es que el seguro tenía que pagarlo yo como compradora, pero todavía no me había entregado el bien. Entonces acá uno podría decir, bajo esta teoría, ¿no? Si no se ha entregado el bien, ¿a quién le corresponde el riesgo de la cosa? Al vendedor, ¿no? Hasta que se le entrega el bien. Entonces es por eso que dice, en la teoría del riesgo, en estos contratos de compra-venta para la entrega, ¿no? Solamente, digamos, corre riesgo de lo que pueda perecer o lo que pueda pasar con el bien cuando se suscita realmente la entrega. Hasta antes, no. Por ejemplo, y en base a esa teoría lo que hice es pedir, evidentemente, que me devuelvan el monto que yo estaba pagando por el seguro, ¿no? Hasta la entrega del bien. Es decir, hasta la entrega, el vendedor tenía que pagar, porque él es el que asumía todo el riesgo de lo que pueda pasar con el bien, ¿no? Y evidentemente el accesorio pagó el seguro. Y ya con la entrega, ya en todo caso, ya es una suerte de riesgo, ¿no? Entonces esa es la teoría que aplica para la entrega del bien. Y acá algo adicional con la entrega es de acuerdo al 1134, que existe, que es una obligación de dar, ¿no? Que comprende también la de conservar el bien hasta su entrega, ¿no? Por parte del vendedor. El bien debe entregarse con sus accesorios, eso es muy importante, ¿no? Salvo que lo contrario resulte de la ley, del título de obligación o de las circunstancias del caso, ¿no? Muy interesante cuando uno no dice nada, y ya perfecciona este contrato de compra-venta, debe entenderse que debe entregarse con sus accesorios, ¿no? Porque, claro, imagínense, ya compró, no sé, un departamento que ya estaba hecho, ¿no? Entonces tiene varios accesorios, ¿correcto? Y al momento de la entrega, ¡boom!, lo desmonta. Oye, pero estaréis incumpliendo el 1134, ¿no? Si bien no dijimos nada, aplica de manera supletoria. El bien debe entregarse con sus accesorios. Si al momento de la perfección del contrato, en la modalidad que fue celebrado, y esto aplica por teoría de integración, y por tanto, el bien mueble tiene que entregarse con sus accesorios. Es decir, con todo lo que has retirado, tiene que ponerlo otra vez al inmueble, ¿no? Eso es lo que dice el Código Civil, salvo que las partes determinen otra regla. Es dispositiva esta regla.
El bien debe ser entregado en el estado que se encuentre en el momento de celebrarse el contrato, incluyendo sus accesorios, ¿no? Clarísimo. Si tenía pinturas, si tenía mamparas, si tenía vidrios, si tenía, no sé, bronce, candelabro, pues así tiene que entregarse, salvo que, como digo, haya una exclusión misma por las partes. Bueno, los frutos también, ¿no? Con los frutos, que son sus accesorios, el bien inmueble, ¿no? El bien inmueble, los frutos, el derecho seguro, ¿no? El derecho a indemnización, derechos accesorios reales, títulos, documentos relativos a la propiedad, en los bienes muebles, los frutos, embalajes, certificados de garantía, títulos y documentos, ¿no? Y acá dice, esto se entiende conjuntamente con la lectura del 891, que un poco nos refiere a qué son los frutos, ¿no? Las tres clases de frutos. Se llama, el vendedor responde ante el comprador por los frutos del bien, ¿no? En caso de ser culpable de la demora de su entrega. Si no hay culpa, responde por los frutos solo en el caso de haberse percibido, ¿no? Eso evidentemente ya ocurre en una suerte de demora. Si al tiempo de celebrarse el contrato el comprador conocía el obstáculo de demora de la entrega, no se aplica el 1554, ¿no? Porque es una prórroga casi del contrato. Ni es responsable el vendedor de la indemnización de los daños y perjuicios, ¿no? Y bueno, y acá hay varias modalidades también de entrega respecto al contrato de compraventa, ¿no? Nuestro ordenamiento no establece salvo el supuesto de 1580. En la práctica, en cuanto a los bienes inmuebles, con el otorgamiento del instrumento de la propiedad o con las llaves, ¿no? Eso es lo que ya habíamos señalado, que las modalidades, o sea, si es un bien inmueble, normalmente se entrega con el otorgamiento de las llaves. Respecto a los bienes muebles, se efectiviza con la entrega material. Por ejemplo, los vehículos con la entrega de llaves o el ganado con la fijación de los sellos. En cuanto a los bienes incorporales, con la entrega del título. ¿Cuándo debe entregarse? Acá oportunidad de entrega, acá también. La regla general es la autonomía privada, ¿no? Porque es una norma dispositiva, pero en su defecto se debe ser entregado, si no establece nada las partes, inmediatamente después de celebrar el contrato, salvo la demora resulte de naturaleza o pacto distinto. Es decir, hay un uso costumbre, ¿no? En la práctica comercial, por ejemplo, que se entrega en un momento posterior, refiere en tiempo posterior, si no, debe ser de manera inmediata. Claro, y acá es la pregunta, ¿por qué el vendedor le interesa entregar? Como les decía, ¿no? El riesgo de deterioro, de evaluación, entre otros. Y acá aplica la pérdida, ¿no? La teoría del riesgo para bienes ciertos, en este caso, no ciertos, de entrega. Obligación de dar para bienes ciertos, en 1567 y en 1568. El riesgo de las pérdidas de los bienes ciertos no imputables a los contratantes pasa al comprador en el momento de su entrega, ¿no? Evidentemente, por eso al vendedor le interesa entregar, y por eso es que pedí también que seguros lo reconozca el vendedor, porque todavía no me había entregado en mi caso, ¿no? Y en 1568, en el caso de 1567, el riesgo de la pérdida pasa al comprador antes de la entrega de los bienes, si encontrándose a su disposición no los recibe en el momento señalado, ¿no? Y incurre en este caso en mora, en el contrato para la entrega. Cuando se intima en mora, también hay una traslación de riesgo, ¿no? Y bueno, y así podríamos contar innumerables reglas respecto a las modalidades de entrega para los contratos de compraventa, ¿no? Dónde debe entregarse, también la regla general de autonomía privada, pero en su defecto se aplica el 1553, ¿no? Si es bien cierto, el lugar en que se encuentra el momento de la celebración del contrato, si es un bien incierto, presupone que sea luego de su individualización, ¿no? En el domicilio del vendedor, ¿correcto? Entonces, eso sería todo por mi parte. Solamente concluyendo respecto a este perfeccionamiento, nuevamente, que se entiende en dos acepciones. La primera es la gestación de este acuerdo, al momento de la celebración, y la segunda como una obligación o como un efecto del contrato, que no solamente se aplica para los contratos de compra-venta, sino cualquiera en donde nazca un derecho real, ¿no? Así lo dice el noveno pleno casatorio. Bueno, muchas gracias
quedo para cualquier tipo de pregunta o consulta que quisieran hacerme. Sí, muchas gracias, doctora. Nos han llegado 3 preguntas. No sé si se las podría extender ahora. Ya, le comento la primera. Doctora, ¿qué inconvenientes se presentan en la aplicación de la figura de compraventa de bien ajeno? Solo es esa la pregunta, ¿no? Sí, la primera. Bueno, o sea, sí, es muy interesante porque hay como que dos doctrinas respecto a ese tipo de contratos. Una doctrina y una parte de la jurisprudencia que dice que ese contrato es nulo. ¿Ya? Es nulo porque es un objeto jurídicamente imposible. ¿Ya? Y entonces el inconveniente que puedes tener ahí es que te toque el juez que tenga digamos, ese pensamiento de que es nulo por objeto jurídicamente imposible porque no se puede transferir en nuestro ordenamiento un bien ajeno. ¿Ya? Después hay otra doctrina, y es muy importante porque, ¿saben qué? Lamentablemente, jurisprudencialmente, no se llega a un acuerdo, ¿no? Esto podría ser materia de un pleno, pero un pleno bien debatido, porque si bien hay un pleno civil y procesal civil, si mal no recuerdo, el anteaño pasado, no lo han debatido a profundidad, ¿no? O sea, quedaron por mayoría de que sí, es nulo por objeto jurídicamente imposible, pero digamos, no hay un fundamento, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Porque, o sea, no es que sea un objeto jurídicamente imposible, porque el 1503 o 1502 establece que pueden ser materia de la prestación bienes ajenos. Entonces, sí se puede, ¿no? Lo que va a pasar ahí es que existe un contrato de promesa hecho de un tercero, que es la primera sección de la obligación del perfeccionamiento de la propiedad, ¿no? O sea, quiere decir que el vendedor, perdón, en este caso, compraventa de bien ajeno, claro, el vendedor va a hacer todo lo posible para procurar obtener la propiedad digamos, del verdadero propietario, ¿no? El titular. Eso es lo que se compromete. Y si no llega a hacer eso, lo que va a hacer es va a tener que indemnizar al comprador. Pero nada más. O sea, pero no es que quiere decir que ese contrato sea nulo. Es válido. Es válido. Y es eficaz también. Entonces, ahí el inconveniente, como te digo, es esta confusión, en todo caso, que existe. Yo creo que no a nivel doctrina, o sea, la doctrina creo que ya un poco se ha decantado por esta interpretación que te digo de que es válida la compraventa de bien ajeno, sino a nivel jurisprudencial, y en especial por este pleno civil y procesal civil, que lamentablemente señala que el contrato es nulo. Si te toca un juez que tiene ese pensamiento, pues de plano lo va a declarar nulo. Incluso ahora con esta potestad de que puede declarar nulo por el 220 del Código Civil prácticamente en los procesos de ordenamiento de escritura pública. Entonces, ese es el problema en todo caso que podrían tener, ¿no? Muchas gracias, doctora. Le comento la segunda pregunta. Dice, doctora, ¿cuál es su consideración respecto al pacto de retroventa y si considera que este desnaturaliza el contrato de compraventa? Bueno, respecto a este tipo de pactos, en realidad yo no le veo ningún problema, ¿no? O sea, yo no veo ningún problema en que se pueda celebrar con un pacto de retroventa, ¿no? Porque finalmente existe libertad de autonomía contractual de las partes y tiene una lógica comercial este pacto de retroventa, ¿no? O sea, no tendría ningún problema, que podría considerarse como un pacto permitido. Y siempre y cuando las partes asuman ese riesgo, ¿no? De que podría quedar finalmente el comprador sin la propiedad porque el vendedor se lo podría retrotraer, ¿no? En caso pase algo, en una situación temporal, pero siempre teniendo en cuenta de que tiene un plazo, digamos,
no va a ser eterno. Pues ahí, si es eterno, eso sí naturaliza definitivamente el contrato de compraventa. Pero si es un régimen temporal y tiene una lógica comercial, y el comprador evidentemente sabe de este riesgo, no habría ningún tipo de, digamos, desde un punto de vista de vulneración al derecho de propiedad, ¿no? En tanto se ha asumido este riesgo y de hecho se está castigando el precio por ese riesgo que puede asumir el comprador con este pacto de retroventa, ¿no? No tendría ningún reparo en ello, ¿no? Creo que está totalmente justificado con la libertad contractual. Muchísimas gracias, doctora. Le comento la tercera y final pregunta. Dice lo siguiente. Doctora, ¿en qué se diferencia el contrato de compraventa con reserva de propiedad con el de arrendamiento financiero o leasing? Ya. El contrato de compraventa con reserva de propiedad es cuando existe una compraventa, pero el pago, o sea, la contraprestación de esta compraventa se va a hacer en armadas, ¿no? Es decir, yo vendo mi, no sé, mi departamento y tú me vas a pagar en 3 armadas, ¿no? De $100,000 en cada armada. Entonces, 3 armadas, evidentemente, o sea, el momento después de celebrado no se va a pagar, ¿no? Sino se va a pagar en el momento se va a diferir la modalidad de pago. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que el vendedor, para tratar de garantizar de alguna manera su posición, ¿no? Se reserva la propiedad, por ejemplo, un pacto de reserva de propiedad, hasta que cumpla con pagar o una parte de la cuota o la totalidad de la cuota, ¿no? Es decir, el vendedor sigue siendo propietario. Y el momento en que ya paga, por ejemplo, si fuera la totalidad de la cuota, ya recién el comprador, digamos, viene a ser el propietario, o sea, observa el efecto traslaticio de la propiedad. Por eso decía que es una compraventa obligatoria, ¿no? Porque el efecto traslaticio se da cuando pague la cuota determinada o la última cuota, ¿correcto? En cambio, el leasing tiene una lógica diferente, porque ahí básicamente lo que estamos hablando no es una compraventa, ¿no? Es un arrendamiento financiero, ¿no? Un arrendamiento financiero con opción de compra. Eso es. En la compraventa, el arrendamiento es totalmente diferente, ¿no? La compraventa, lo que me interesa es la traslación del dominio a cambio del precio, ¿no? En cambio, el arrendamiento, lo que me interesa es la cesión en uso de un bien, ¿no? A cambio de una renta. Ahora, este arrendamiento financiero, evidentemente, o leasing, como quieran llamarlo, es un tipo diferente también de arrendamiento. ¿Por qué? Porque la llamada renta no es la que conocemos renta civil, ¿no? Que se paga por el no uso del arrendador de su bien, sino es una operación financiera la que se gesta ahí, ¿no? Por eso solamente pueden ser arrendadores financieros los que te diga la SBS. Es una operación financiera en el cual al arrendatario, llamado locador o cliente, yo le llamo usuario o cliente, se le está apalancando, o sea, se le está financiando, ¿no? Porque en principio no tiene la disponibilidad de dinero para adquirir un bien de capital, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una maquinaria, ¿no? Necesaria para que pueda masificar su negocio. Ya, no tiene ese bien de capital. Entonces, la empresa usuaria, ¿no? Que en este caso es la que autoriza el CBS, el banco, financiera, le da el arrendamiento, se hace la propiedad, le da el arrendamiento, ¿no? Este bien de capital, ¿correcto? Entonces, lo que paga el arrendatario es producto no solamente digamos, del uso de este bien, sino también del interés que tiene que ganar, ¿no? La empresa o el banco o la sociedad de leasing, que le llaman, ¿no? Del interés por esta operación de financiamiento. Entonces, tiene una lógica económica totalmente diferente a el contrato de compraventa, que es la traslación de un dominio por un precio. Arrendamiento financiero es, digamos, en primer lugar, el bien tiene que ser
un bien de capital, ¿no? En segundo lugar, se adquiere la propiedad para ser explotado económicamente por el arrendatario y se da en una situación de financiamiento, apalancamiento, ¿no? Que solamente es operado por sociedades de leasing. Es verdad que al final se le da una opción de compra, ¿no? A un precio reducido, pero son, en buena cuenta, por esta operación, ¿no? Por la causa de la operación de cada uno, son dos contratos totalmente diferentes. Muchísimas gracias, doctora. Con esas 3 preguntas hemos finalizado la ronda de las consultas de los participantes y en ese sentido, ya habiendo finalizado la sesión del día de hoy, reiterarle el agradecimiento y los saludos de todo el equipo B-Lawyer. Esperamos poder contar con usted en siguientes ocasiones. Muchas gracias, doctora. Aquí, muchas gracias. Nos vemos en el Diplomado de Responsabilidad Civil. Ay, sí, cierto. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. A todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Con la ponencia de la doctora Fiorella Vázquez Rebaza hemos culminado la sesión del día de hoy y solamente para indicar que el día lunes 11 a las 6 p.m. vamos a tener la ponencia del doctor Sergio García Long con el tema de excesiva onerosidad. Muchas gracias y buenas noches.